Discapacidad con todos los sentidos. El programa de los especialistas de la baja visión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio, Discapacidad con todos los sentidos. Esta es una nueva emisión que tenemos para los profesionistas que se dedican a la salud visual y especialmente a la baja visión. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial que tiene un currículum bastante vasto. Vamos a tener una plática muy enriquecedora con el doctor Pedro Bolívar y les platico rápidamente quién es. Él es médico cirujano egresado de la Universidad de Carabobo en Venezuela, con revalidación en México, y tiene la especialidad de oftalmología con revalidación. Es docente y universitario de tercer escalafón con curso de posgrado en ampliación en formación docente, maestro originario del Departamento de Ciencias Morfológicas y Forenses de la Universidad de Carabobo, Venezuela, y de la licenciatura de Medicina. Entre muchas otras cosas que puedo platicarles, a veces siempre les pido a los invitados el resumen curricular extra pequeño, pero es tan vasto que no nos alcanzaría el tiempo del programa. De momento puedo platicarles que es un colega bastante profesional que se dedica al campo de la neurooftalmología y el día de hoy viene con un tema que se llama alucinaciones visuales en personas con baja visión. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, Doni, de verdad por la invitación. Muy agradado y muy honrado, además, de poder compartir con tu audiencia. Muchas gracias. Ya sabes que siempre es como muy bonito hacer esta parte de la colaboración y sobre todo porque esto va a ir dirigido a personas que ya ejercen la baja visión o que están interesados en incursionar en este campo tan fascinante. Platícanos, Pedro, ¿qué son las alucinaciones visuales? Muy bien, Doni. Lo primero que le quisiera decir a tu audiencia, porque pudieran decir, de repente a mí no me importa la parte neurológica o la neurociencia de la visión, yo no tengo nada que ver en eso, eso es muy complicado, pero vamos a entender una cosita de entrada. Cuando uno tiende a hablar de vista, se pudiera considerar de pronto como el ver nítidos a unos 20 pies, nada nuevo en cuanto a los conceptos de optometría. Pero cuando ya tú involucras a la visión, tienes que aceptar que hay una relación entre el ojo y el cerebro. Si tú hablas de ese elemento ya de visión, tienes que incorporarlo. ¿Por qué tienes que incorporarlo? Porque se consideran, por ejemplo, 3 vías de análisis pendiente a nuestra audiencia. Tú puedes hablar de calidad de visión y eso implica que tiene que haber una salud del ocular, es decir, del globo ocular y pues, probablemente una buena agudeza visual. O sea, toma en cuenta eso. Luego tienes una segunda vía que habla más bien de la eficacia visual. Porque tú puedes ver 20/20, tener el ojo sano, pero si te cansas apenas a los 20 minutos de estar leyendo, de alguna forma tu eficacia visual no es la mejor. Ya veremos qué problema tendrás. De repente un problema de acomodación, convergencia, quién sabe, flexibilidad acomodativa, lo que sea. Pero hay una tercera ruta que se llama procesamiento de la información. Como decir, la visión incluye calidad de visión, eficacia visual y procesamiento de la información. Y procesamiento de la visión es netamente algo que se produce a nivel del sistema nervioso. Es una construcción, por decirlo de alguna manera, que depende de los distintos lóbulos cerebrales e inclusive, ¿por qué no?, de otras vías. Entonces, tú como experta en baja visión, cuando me plantearon el tema, a mí me encanta porque 10%, hasta 10% de las personas que tienen baja visión presentan alucinaciones visuales, que es decir, perciben, hay una percepción visual de figuras, o sea, puede ser simple. Simple se llama cuando, por ejemplo, yo veo una línea, yo veo un cuadrado, yo veo una figura geométrica saltando en el aire. Pero si yo además veo una persona o veo no solo la persona, la puedo ver con una vestimenta muy particular como ocurre con vestimenta victoriana, oriental, puedo ver una persona con unos dientes deformes, unos grandes ojos, ¿ok?
y eso puede ser un poco intimidante. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos un estímulo que no existe. Es decir, no hay un estímulo externo real, que es la diferencia básicamente entre una ilusión óptica. Todos hemos caído alguna vez ante una ilusión óptica. Es decir, hay una falla de percepción, ¿ok? Pero hay un estímulo externo real. Simplemente que de repente era un estímulo en 2D y mi cerebro lo convirtió de repente en 3 dimensiones y me engañaron un poco como el cuento de los magos o esos programas que uno ve en televisión. Pero ya cuando hay alucinación, ya no existe el estímulo. No puede haber un estímulo. O sea que esta percepción visual es creada. Entonces es alarmante cuando, y es la idea del programa, decirle a los especialistas de baja visión que 10% de sus pacientes presentan alucinaciones. Pueden ser simples como figuras, pero pueden ser complejas y pueden ser intimidantes. Lo otro que hay que explicarle al especialista en baja visión, que es que le va a tocar nada más y nada menos decir que este paciente va para un psiquiatra o no. Entonces vamos a separar un poquito de entrada qué diferencia esa alucinación de ese paciente con baja visión a un paciente psiquiátrico, porque sería una buena pregunta, porque si no injustamente lo mandaríamos a un psicólogo, a un psiquiatra, y seguro que a ese paciente con baja visión le van a indicar neurofármacos de forma inadecuada. ¿Ok? Entonces tiene de alguna forma una misión bien importante esta interlocución. Resulta que ustedes deben preguntar si esa visión, vamos a imaginar, esa persona que se aparece allí, puede ser una persona, puede ser un gato, ¿ok? Puede ser una figura o varias figuras, y además se pueden repetir y se pueden mantener en el tiempo, o sea, es un poquito más cruel de lo que parece. Tienen que preguntarle si esa figura interactúa con ustedes. Si esa figura, vamos a imaginar que hay una persona del otro lado, interactúa, te da órdenes, te da consejo, juega así como en las películas un poco a diablillo o a hacerse un poquito de angelillo por acá, entonces ya ahí no podemos hablar de que se trata de una alucinación visual pura, digamos de la más inocua. Ya ahí hay un componente, obviamente, que tiene que ver un psiquiatra o un neuropsiquiatra. Entonces, pendiente de ese detalle, usualmente son muy parecidas a una película. Es decir, uno se sienta ante una película y la película no interactúa con uno. Es decir, estas alucinaciones visuales que presentan las personas con baja visión, digamos que pueden tener forma, movimiento, pueden ser muy dinámicas, pueden tener colores, muy parecido a una película, pero es muda. Es decir, esa persona no le debe decir nada a uno y mucho menos emitir juicios sobre uno o darte orientaciones sobre los demás. Entonces, ya saben, pregunta clave, ¿esa alucinación interactúa contigo? Entonces, si dice que sí, no, ya escapa del manejo optométrico en baja visión. Pero si no hay una interacción, probablemente el paciente se acostumbra a vivir con esto. Suelen ser alucinaciones un poquito rápidas. Se les recomienda a los pacientes que si la llegan a tener, que cierren los ojitos y lo abran. Usualmente desaparece al cerrar el ojito y abrirlo, a diferencia de lo que sería también una alucinación de interés psiquiátrico. Ahora, ¿por qué aparece eso en el paciente de baja visión? Bueno, y de hecho, en el paciente de baja visión fue donde se describió el síndrome principal que caracteriza pues a esta patología. Resulta, esto data prácticamente del siglo XIX, un señor llamado Charles Bonnet, ¿ok? Muy acucioso, digamos, su abuelo, me parece que se llama Charles Lulin, algo así, le cuenta a él lo que le está pasando. Era un paciente, en este caso, con baja visión apática, ubiquémonos en la época, y el paciente tenía cataratas y estaba viendo cada vez menos. Y entonces, a raíz de la presencia de las cataratas, empezó a presentar alucinaciones visuales. Y se las contó a su nieto, y a su nieto le interesó mucho y estudió mucho la situación. Y de hecho, gracias a eso, se conoce como el síndrome de Charles Bonnet, a raíz de esa persona que lo investigó. ¿Ok? Y entonces su abuelo presentaba alucinaciones
se daba cuenta que esas personas no existen. Ojo, cuidado también, un detalle importante. El paciente les tiene que decir a ustedes que sabe que esa persona no existe. ¿Ok? No solamente es que la alucinación interactúe o no con ustedes, es también ese comentario. La persona tiene que estar consciente de que ese estímulo no existe. Ah, mira, yo veo allá un gato o veo una persona, miren, pero tienen que saber que no existe. Hay personas que con baja visión, ojo, se presenta usualmente, bueno, ustedes son los expertos en baja visión, pero a partir de una disminución de la agudeza visual del 60%. O sea, ya con 40% de visión que nos quede, ya estamos muy susceptibles a presentar alucinaciones visuales. ¿Ok? Entonces, no es que nada más ni para personas ya ciegas, ni que tienen apenas un remanentito por ahí de 8 o 10%. No. Aún conservando un 40% de la visión, ya podemos ser todos susceptibles de presentar alucinaciones visuales. Bueno, en este caso, el abuelo de Charles Bonnet comenzó a presentar estas alucinaciones, se lo tomó de pronto de una forma más simpática que otros pacientes. Porque hay pacientes, por ejemplo, recuerdo una señora que veía como una especie, veía como un niño o una niña que siempre se pareció, la cara del niño o de la niña era grotesca, entonces realmente era muy desagradable. Porque además esta presencia de este niño o niña la acompañó durante años. Bueno, otro dato bueno, pueden desaparecer al menos. Obedecen a que una vez que hay privación de algo de visión, el cerebro lo acepta un tiempito, pero llega un momento en que se siente realmente fastidiado. Él quiere un estímulo visual. Muy bien. Entonces, si no le ofreces un estímulo visual que él está esperando, probablemente ciertas áreas, sobre todo tanto visuales primarias como de asociación, se hiperexcitan. Vamos a pensarlo y suena hasta lógico. Entonces, se hiperexcitan porque están en búsqueda de un estímulo y eso da lugar a la aparición de esas imágenes. Lo curioso es que esas imágenes se repitan. Por ejemplo, en ese caso, el niño se vuelve a aparecer y una otra vez. Eso suena como hasta fantasmagórico, ¿no? Pero no lo es. Hay personas que ya lo tienen, pero de una, sobre todo, cuando son figuras, sobre todo geométricas, de repente lucen menos amenazantes y la persona se tranquiliza. Pero ¿quién le informa? Le informa el optometrista especialista en baja visión que le dice, le pone la mano en el hombro y le dice, no te preocupes. Eso se llama síndrome de Charles Bonnet. Si quedó eso en esta charla, logramos lo que queríamos. La persona le dice al optometrista, estoy viendo esto y esto y esto. Si cumple con los requisitos que ya les dije, no interactúa la alucinación con uno, no influye en este caso, y además el paciente sabe que eso es mentira, que ahí no hay una persona, ahí no hay un gato, ahí no hay un malabarista, ahí no hay nada. Entonces le dicen, no se preocupe. Se llama síndrome de Charles Bonnet y obedece que como hay un defecto, es decir, hay menos estímulo visual que aportan sus ojos, el cerebro inquieto, siempre inquieto, entonces necesita crear algunas imágenes. Muy bien, solamente por favor cuando las tenga, suelen ser de poca duración, digamos en cuestión de tiempo, en segundos, cierre los ojitos y vuélvalo a abrir y probablemente habrá desaparecido. Así es. Sí, de hecho, esto es importante, todo esto que mencionas, porque luego el paciente tiene pena, ¿no? Vergüenza, le genera cierta vergüenza manifestar que está teniendo este tipo de alucinaciones, porque una piensan que ya están quedando locos, porque lamentablemente existe mucho estigma alrededor de la discapacidad psicosocial, nos da pena hablar con ello y tenemos miedo de que al hablarlo piensen que o queremos llamar la atención o ya estamos en una situación en la que nos van a tener que medicar. Ya sabes que todo lo que es referente al cuidado de la salud visual está muy, perdón, el cuidado de la salud mental está muy castigado todavía
aunque coincido contigo, ¿no? Que es muy importante para nosotros tener esta labor de acercarnos al paciente, ganarnos su confianza, porque para el paciente con baja visión es importante que nosotros nos ganemos su confianza para permitirle compartirnos diferentes aspectos de su vida, no solo referentes a la baja visión, sino a cosas cotidianas que le llegan a pasar. A veces el paciente puede estar en una situación como esta, va a haber pacientes que van a estar tal vez en una situación de violencia y les da miedo externarlo, y cuando nosotros tenemos ya esa confianza es más fácil tener esta comunicación. Es muy importante, no sé si los compañeros que nos estaban viendo alguna vez hayan escuchado del síndrome de Charles Bonnet, ahí escríbanos en los comentarios, más adelante tendremos oportunidad de leerlo. Muy interesante, Pedro. ¿Y qué experiencias has tenido con este tipo de pacientes? Bueno, lo que pasa es que ya uno lo espera. Ok, cuando nosotros, es que es entendible no solamente desde el punto de vista de la visión, pudieran ser alucinaciones auditivas, pero como nuestro tema, o sea, nuestro mundo es el ojo, de repente para un especialista en audición, un otorrinolaringólogo, de repente le llamaría la atención que alguien que se está quedando sordo presente alucinaciones auditivas, empieza a escuchar tambores donde no los hay, violines, pianos, ¿ok? Pero es entendible. Pero en nuestro mundo y en el caso de ellos también ronda el 10% de probabilidad. En el caso de asunto de la vista también ronda eso. Entonces, qué bonito el aspecto social que tú manejas, de que si uno pudiera decirles, advertirles que eso puede pasar y que no se angustien, se le puede también contar a los familiares una vez que ya es diagnosticado con baja visión. O sea, que se pudiera agregar, no para alarmar, pero sí para que la persona avise en el momento que aparece, porque si ven, lo que decía, ya con 40% de visión, ya es muy probable que aparezca. ¿Qué pasa en este caso en particular? Que prácticamente los mismos médicos que han estudiado esto, los neurocientíficos que han estudiado, algunos inclusive lo han vivido personalmente, porque como cualquier persona vamos a envejecer. Y entonces en un momento dado podemos tener disminución de la visión un poquito más acentuada. Recuerdo, por ejemplo, el caso del neurocientífico Oliver Sacks, en paz descanse, murió en el 2015. Un neurocientífico que de alguna forma llevó toda esta información al mundo entero, muy talentoso. Probablemente yo creo que junto con el indio Ramachandran, que es un neurocientífico también muy destacado en California, son los que nos han permitido abrir el conocimiento a todas estas patologías, pero desde un punto de vista más humano, más coloquial, más capaz de llegar a la gente. Bueno, Oliver Sacks, por ejemplo, tuvo muchos pacientes con esta patología, porque además solía trabajar con gente de edad avanzada. Pero qué experiencia que él mismo lo sufrió. En el año 2009, si no me equivoco, le diagnostican a él un melanoma ocular, un tumor ocular. Y entonces pierde la visión de un ojo, pero ya estaba además envejeciendo, tenía más de 70 años, muere a los 82 en el 2015. Entonces, si suma que perdió un ojito y el otro veía menos, y entonces él, que tanto lo había descrito como una curiosidad, empezó a experimentar el síndrome de Charles-Bonnet. O sea que incluso el científico que más lo comunicó al mundo, que más daba charlas e intentaba que la gente conociera ese problema, lo vivió en persona y hasta los últimos días de su vida escribió sobre el síndrome. Murió a partir de metástasis producto de ese melanoma ocular, que bueno, que es muy raro, un 3% nada más, pero bueno, él estuvo, como los que estamos en salud, en ese rango un poquito, y bueno, murió a partir de metástasis, pero él lo tuvo. Simplemente que, bueno, obviamente el neurocientífico al fin las logró controlar muy bien, y además no experimentó, digamos, alucinaciones muy complejas, sino se limitaba a la presencia de figuras geométricas. Donde nos angustiamos más es cuando las figuras son complejas, porque suelen ser un poquito descabelladas, de repente una gente con unos ojos grandotes, unos dientes amenazantes, se puede acercar también la persona, se puede dividir en otras personas, eso pasa mucho, parece una persona que se viene hacia ti y se puede dividir en 3, 4, 5, 6 personas, pero ya cuando se va a acercar, desaparece. Entonces, claro, es muy fácil para nosotros decir, tenga paciencia.
pero no, al menos si tú le explicas que esa persona no va a terminar de hacer contacto contigo y que tú vas a tener que intentar ignorarlo hasta que desaparezca, es la mejor ayuda que podemos hacer. Pero sí, Donny, es frecuente, es frecuente. Mira, lo que pasa es que la persona que tiene baja visión no lo dice, porque si la persona ya de por sí es una carga para la familia, digamos, desde el punto de vista de movilidad, de habilidades, okay, pero si además le dice a la familia que está viendo cosas raras, alucinaciones, que ve personas, que ve gatos, que ve pañuelos que flotan en el aire, seguramente los van a internar. Y ellos dicen, no, mejor me quedo callado, porque entonces, perdonen la comparación, pero en la forma coloquial, dicen, pero ciego y loco, ahí sí no me van a aceptar en esta casa, porque me van a ver como una amenaza. No sé qué te parece a ti. Probablemente hasta nosotros mismos nos quedaríamos calladitos y no decimos nada. Sí, de hecho, curioso este tema que tocas, el que abordas, donde muchos profesionales pueden experimentarlo, o el caso de este científico que tuvo esta situación y sabía del tema y lo experimentó. Te platico una historia personal. Algunas personas tienen conocimiento de que yo tengo epilepsia, tal vez no sé si te lo platiqué alguna vez. A mí me llegó a pasar muchas veces, hasta la fecha me llega a pasar, cuando estoy en un periodo que me descompenso y voy a tener una crisis, digamos que es parte de mi aura en algunos momentos, o si por alguna razón tengo la crisis y tardo en recuperarme porque puedo quedar con diplopia, con dolor neuropático, problemas musculares, de coordinación, de equilibrio, o sea, las opciones son varias, ¿no? Dependiendo qué tan severa haya sido la crisis convulsiva en ese momento. Y yo recuerdo que cuando estaba niña, porque pues esto empezó en mi niñez, veía este tipo de cosas, por ejemplo, veía cosas que no tenían sentido, no sé, un helado en la cama. Yo la primera vez que me pasó dije, ¿qué? ¿Eso qué? ¿Un helado en la cama? Y ahí iba yo como niña y dije, algo no está bien, me dio una crisis, ¿no? Y comencé a darme Interesante, cuenta, muchas gracias por ¿no? contarlo. No, claro, porque esto lo tiene que saber la gente que nos ve y que va a atender pacientes así. Entonces, si vamos a pedirle al paciente confianza, nosotros tenemos que decirle, ¿sabe qué? Esto a mí también me pasó. Y así funciona, ¿no? Entonces, así me empecé a dar cuenta de este tipo de alucinaciones o auditivas también, ¿no? Un sonido así particular, rítmico. No música, algo rítmico. Y decía, ¿qué es eso? ¿De dónde viene? Y yo toda preocupada, no hay nadie en mi casa, alguien se metió, ¿qué pasó? Bueno, pues resulta que se detonaba la crisis, ¿no? Entonces yo no lo quería decir porque decía, mi familia se va a enterar, van a pensar que estoy volviéndome loca, sí, toda esta situación, ¿no? De por sí ya uno en ese entonces decía, ya soy un gasto bastante importante para la familia porque hay que ir con el neurólogo, con el fisioterapeuta, con todos los especialistas y todavía me van a mandar al, yo en ese entonces le decía al psicólogo, ¿no? O a qué sé yo, es más gasto y te callas y no dices nada. Hasta que llegaba el momento, platicando con mis neurólogos, me dicen lo mismo que tú me dijiste. Es normal, funciona así, tienes que ver si interactúa contigo. Todo lo que acabas de mencionar decía, ok, entonces yo ya sabía que si veía algo que no tenía sentido en mi cuadro, es porque ya venía una convulsión, porque me tenía que poner en una posición pues para salvaguardarme, o que esto podía llegar a pasar después de la convulsión, pero era normal, no era nada de qué asustarme, ¿no? Por fortuna yo nunca he creído en seres de otro mundo, hay gente que sí, muy respetable, pero eso creo que me ayudó para hablarlo con el médico y no buscarle otra explicación paranormal, si quieres verlo. Pero no todos los pacientes tienen esa fortuna, no todos los pacientes tienen la fortuna de, una, quitarse la pena y hablarlo, y dos, de que los orienten adecuadamente, ¿no? Como tú lo acabas de mencionar. Sí. Bueno, yo creo que tú lo acabas de resumir por perfecta, porque es el clásico ejemplo del profesionista que se vuelve paciente, ¿ok? Te ha tocado en primera persona y entonces puedes defender de alguna forma esta teoría y también puedes defender la importancia de hablar con el paciente y con el familiar y por qué no advertirlo antes de que aparezcan. Decirles que es absolutamente normal y ocurre por qué, en este caso por privación. Hay una privación sensorial y entonces al cerebro no le gusta mucho el asunto
lo pueden explicar de una forma coloquial, así como que suena un poquito graciosa, se aburre un poquito de que no tenga estímulos visuales importantes, y bueno, entonces recurre a su banco de recuerdos casi infinito y empieza a desarrollar toda su creatividad. Pero bueno, esto puede traer algún tipo de disconfort en el paciente, ¿ok? Estos estímulos, estas alucinaciones pueden tener distintos tamaños. Y claro, bueno, obviamente cuando son varias alucinaciones, sí puede traerle más problemas al paciente con baja visión, porque de alguna forma abarca buen espacio de su campo visual, sobre todo periférico, entonces puede distraer a la persona que ya tiene un problema central, que es la disminución de la visión. Hay una cosita que le quiero dejar a todos los profesionales de baja visión y realmente, y además a todos los optometristas que nos escuchan. Miren, cuando uno piensa en visión, uno se imagina el globito, el globo ocular. Luego un cable llamado nervio óptico, ¿verdad? Que se va a cambiar de nombre a medida que se transcurre la vía óptica, como cambia de nombre las calles. Pero va a tener de una forma un final común a nivel de la corteza occipital del cerebro. Lo primero que decir es que eso es lo que nos enseñan en las escuelas y en el optometría, está muy bien, pero quiero que cada vez le vayan restando porcentaje a esa vía clásica. Por ejemplo, vamos a ver, cuando se transcurre la información, ¿ok? Que va viajando, cuando te digo va viajando, nervio óptico, quiasma óptico, tracto óptico, y llega a una estación de relevo en el tálamo que se llama cuerpo geniculado lateral. Hay una parte, ya allí hay una parte que se le escapa a la vía principal y se va a una estructura muy especial en el tálamo que quisiera que la anoten y después la busquen los especialistas en baja visión, que se llama colículo superior. Son dos, pues, por lo tanto podemos hablar colículos superiores. Busquen los superiores, los inferiores son estaciones de relevo de la vía auditiva, se encuentran a nivel del tálamo, a nivel ya de techo de mesencéfalo. Y entonces, imagínense que no menos de 10% de las fibras que llevaban la información visual se dirigen hacia allí y no hacia la corteza occipital. Y entonces me dice, bueno, ¿y qué tiene el colículo superior de especial? Bueno, porque allí en ese colículo se coordinan los movimientos de los ojos, cabeza y cuello, ¿ok? Y se ha implicado también, y el colículo es como un sitio como muy inteligente que obedece a estímulos visuales, táctiles y auditivos. Entonces, ¿qué significa esto para la ciencia en el futuro? Y por eso lo comento. Significa, y ya se está ensayando, que a personas con baja visión, si el colículo superior, vamos a imaginar que vamos a jugar aquí a científicos. Si el colículo superior coordina movimientos de cabeza, ojos y cuello, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con el paciente de baja visión? Hay poca luz y está desorientado. Pero como el colículo también responde a estímulos auditivos, se están desarrollando, por ejemplo, sirenas para edificios para que una persona con baja visión pueda ubicarse donde está la escalera y bajar en forma adecuada. Y usted dice, bueno, pero eso suena como ciencia ficción, pero es solo por el ruido. No, no. Son ondas específicas que llevarían que el colículo superior vaya dirigiendo la cabeza, cuello y ojos en una dirección perfecta. Entonces tú dices, wow, es como si nos estuvieran a partir de un estímulo auditivo dirigiendo la clave para yo poder caminar. Sí, así es. Y se está ensayando ese tipo, o sea que vamos a la interacción entre sentidos. ¿Qué otra cosa pudiera hacer? A nivel táctil, se está probando a ver si estimulamos a nivel de ondas la piel y entonces activamos el colículo superior y también le damos órdenes de tipo visual direccional. Es decir, pudiéramos hacer que la persona con baja visión se dirija en un sentido y otro. Ya eso por sí me parece sumamente interesante. Les cuento por dónde van las investigaciones. Y además quisiera contarle algo que es quizás no tan nuevo, pero muchos optometristas lo reconocen todavía. Tenemos que aceptar ya que tenemos 3 tipos de fotorreceptores a nivel de la retina. Tenemos nuestros conos y bastones ampliamente conocidos, ¿verdad? Nadie duda de su existencia y está más que estudiar, ¿ok?
Y bueno, sabemos que los conos tenemos sensibles para 3 colores, ¿verdad? Azul, rojo y verde. Que por cierto, hoy en día se consideran los colores primarios. O sea que ya de por sí tenemos que cambiar esa visión de que los colores primarios eran amarillo, azul y rojo, como nos enseñaron en la escuela, porque no, juntos, son azul, rojo y verde. ¿Ok? Entonces eso también da pie a controversia para el programa de Donny, por si alguien quiere escribir. Pero lo que quería comentar es que hay una capa de las 10 capas de la retina que no tiene nada que ver con los conos y bastones, ni siquiera se conocía que tenía que ver con la parte de transducción de la información, sino solamente con enviarla, que es la capa de células ganglionares. Esta capa de células ganglionares forma las fibras nerviosas que van a formar un cableado llamado nervio óptico, pero la información se generó a nivel de los conos y bastones. Pues resulta que ahora, demostrado totalmente, hay un 2% de estas células, pudiera ser un poquito más, es lo que se ha estudiado, que se llama células ganglionares fotosensibles o intrínsecamente fotosensibles, es decir, el tercer fotorreceptor, como una piedra roseta que apareció por allí para permitir descifrar jeroglíficos egipcios. Entonces, ¿qué hacen este tercer fotorreceptor? Bueno, este tercer fotorreceptor tiene una vía única, es decir, este ni siquiera llega al cuerpo geniculado ni corteza occipital. Tiene una vía específica que se llama retino hipotalámico. ¿Qué es el hipotálamo? Es una estructura diencefálica, es decir, como está como en el centro del cerebro, ¿ok? Que controla aspectos hormonales de nuestra vida, pero además controla el ritmo circadiano. Y también controla, puede controlar también la parte de constricción de las pupilas ante la luz. Y esta es la razón porque muchas personas ciegas pueden mantener, usted dice, pero ¿cómo mantiene el ritmo circadiano? ¿Cómo esta persona sabe qué es de día, qué es de noche? Sus hormonas se liberan a la hora correcta, porque no solemos tomar en cuenta esta tercera vía. Es decir, usted puede tener dañado una persona con baja visión a partir de, no sé, una retinosis pigmentaria, tiene un daño extenso de la retina, pero si tiene conservada esta vía retinohipotalámica, sí, retinohipotalámica, probablemente va a tener un merecido descanso, su cuerpo se va a enterar porque la luz va a viajar por allí, es decir, es una vía visual no óptica, que es otro concepto que tenemos que ir analizando en el futuro. La vía visual se da por entendido que es óptica, porque va dirigida a formar una imagen. Pero a partir de lo que les estoy diciendo, tienen que aceptar que hay una vía visual no óptica. La vía visual que va al folículo superior, o esas ramas que va al folículo superior, bueno, ya ustedes ven, va a coordinar movimientos de cabeza, ojos y cuello, y además interacciona con piel y auditivo. Podemos lograr cosas maravillosas al estilo DC Comics o Marvel, a partir de lo que se está logrando estudiar del folículo superior. Pero en este caso, esta vía retinohipotalámica, me permite que este tercer fotorreceptor le mande órdenes allá al hipotálamo. El hipotálamo le manda a su vez a la glándula pineal y es la que controla la famosa melatonina. ¿Han escuchado melatonina, que es la hormona del sueño? La hormona que te impide el jet lag, que es cuando cambias de horario de una ciudad a otra. Una hormona que cuando se usan precursores está permitido hasta en los pilotos de avión, que de repente llevan 300 personas a su cargo, y entonces es como lo que quiero redondear. No, me paro ya porque si seguimos hablando de vías hay más de 30, pero como decir, ojo, optometrista, hay más que la vía visual óptica. Empiecen como a revisar qué desvíos, ¿ok? Qué otras carreteras, qué otras autopistas toma la información que viaja desde la retina. ¿Ok? Ya les di 2 ejemplos, la del folículo y la vía retinohipotalámica. Y entonces, bueno, genero como ese gusanito de querer estudiar más sobre este tema. Sí, justo a mí me acabas de despertar bastantes ideas y dije, es cierto, ya había pensado en temas similares, pero pues no hay como alguien como tú, ¿no? Un experto que sabe del tema y sobre todo que no tenemos miedo al conocimiento, ¿no? Porque a veces decimos, esto lo escuché, esto lo leí, lo estoy estudiando, pero me da pena decirlo porque va en contra de todo lo que nos han enseñado en la escuela durante años. Pues sí, pero eso es parte de nuestra formación
científica que tenemos de estar actualizándonos y tener esa forma de despertar esa inquietud, ¿no? Para poder ir generando más conocimientos. Una cadena muy bonita. Muy bien, Pedro. Y bueno, platícame un poquito más, digo, aprovechando que eres experto en neurooftalmología, ¿qué otro tipo de afecciones de carácter neurológico pueden estar asociadas a la visión? Sabemos que hay muchas, pero platícanos un poquito. Muy bien, bueno, tocas un tema muy interesante. A ver, lo primero que hay que decir es lo siguiente. Cuando la información viaja rumbo al lóbulo occipital, ¿ok? Viaja como buscando lo que se conoce como labios de la cisura calcarina, que es como la corteza visual primaria. Pero hay que entender que de ese centrito que está, como decir, a este nivel, ¿verdad? Hay como un tsunami en varios sentidos. Es decir, lo primero que pasa es que la información que llegó, vamos a imaginar una diana de tiro al blanco. Vamos a imaginar que es el centro, digamos, le vamos a poner unas letras, V y un 1. ¿Ok? Pero bueno, eso se va ampliando hasta que llega a un número 6. Entonces, lo primero que hay que decir es que la visión se construye. Es decir, la información visual primaria, ok, llega allí a esa área B1. Pero, por ejemplo, ya a nivel de la estereopsis, que es ver los objetos ya en profundidad, me involucraría probablemente el área B2. Y así va B2, B3, B4, B5 y B6. Obviamente B6 es la menos estudiada. Pero vamos a imaginar que se daña B4. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. Una persona, bueno, se sentía de lo mejor. ¿Ok? Y de repente, ¡pum!, pasa a ver las cosas en blanco y negro. ¿Ok? Dice, bueno, ¿qué me pasó? Obviamente, el diagnóstico más probable es que esa persona tuvo un ictus, un accidente cerebrovascular, ¿verdad? Y de alguna forma se dañó un pedacito de su cerebro. Ahora vamos a imaginar que coincida con esa área que les dije que se denomina P4. Entonces, esa persona le llegó el estímulo perfecto a la corteza occipital. Sus conos para azul, rojo y verde están intactos. Su retina está perfecta. Es decir, ellos mandaron la información con todo y colores. ¿Ok? Pero si en el cerebro se daña esa lesioncita, estamos hablando de apenas la primera área de tsunami, la persona pasa a ver automáticamente sin color. Y entonces eso se llama ceguera, es una ceguera, o puede ver también un parche en blanco y negro y parte de color. O sea que entonces tú dices, bueno, baja visión es solamente no ver o ver menos. ¿Ok? Bueno, ya ustedes son los expertos y saben cómo cuantificar. Mira, es que baja visión cada vez, alguna vez fue esto, pero ahora si ya tú ves 20/60 o si tienes una pérdida o una contracción del campo periférico de 20%, yo no manejo eso tanto como ustedes, pero ya eso es baja visión y me parece muy bien. Cada vez ustedes se vuelven más estrictos e incluyen más gente en baja visión porque de alguna forma valoran más esas pérdidas visuales. Pero como lo decía en este caso, esa persona de la noche a la mañana no ve colores. Entonces, ¿qué va a decir uno? Que hay un problema para manejar, que cuando saque la licencia, que dónde ocurrió esto, que si le demuestran la famosa cartilla esa con números con las que nos prueban durante el examen para licencia. Entonces, no, esto obedeció a una ceguera al color producida allá en el cerebro. Muy bien. Entonces, en este caso, porque se lesionó eso. Y entonces vamos a tener que hablar en el futuro de muchos tipos de ceguera. ¿Ok? O, ¿por qué no? Te dejo la inquietud, Donny, de varios tipos de baja visión. Porque va a haber tipos de baja visión clásica asociada al elemento de la calidad visual, en este caso por compromiso de la salud ocular y probablemente una disminución de la visión. Pero va a haber que empezar a ponerle nombre y ver cómo se trabaja con estos pacientes que son deficientes visuales, pero a partir de un fenómeno cortical cerebral. Miren, otra cosa para los que están allí escuchando. Sé que les dicen que la corteza visual se encuentra a nivel del lóbulo occipital. Pero miren, eso es imposible sin la ayuda del lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Ok, no es que quiero caer en neuroanatomía. Nosotros usualmente tenemos 4 lóbulos que conoce todo el mundo. El lóbulo frontal, el temporal, que está como aquí a nivel de mis orejitas, como a nivel de debajo de la sien. Unos lóbulos que están por aquí parietales y un lóbulo occipital. Ok,
nosotros sí manejamos 5 lóbulos porque agregamos un lóbulo que está escondido, en que para poder verlo tengo que separar el lóbulo frontal del lóbulo temporal, que se conoce como lóbulo de la ínsula. Ínsula significa isla, entonces me tengo que imaginar como una isla escondida que yo tengo que buscar. Es un lóbulo muy importante. Pero vamos a los lóbulos clásicos, los 4 lóbulos. Entonces, así como le dije que a nivel de la corteza occipital ocurre ese pequeño tsunami y se generan unas 6 zonas, ok, inmediatamente voy a ponerme como de lado. Vamos a imaginar que este es mi corteza occipital, aquí llegó mi estímulo. Bueno, no solamente ocurre una expansión lateral, sino inmediatamente ocurre como una ráfaga que va en este sentido, una hacia abajo y una hacia arriba. ¿Okay? Eso que va hacia abajo y hacia arriba es que inmediatamente manda información casi al mismo tiempo que llega a la corteza occipital. Una la manda al lóbulo temporal y otra la manda al lóbulo parietal. Y allí, en estos lóbulos, que no suelen ser los que más se le explica al optometrista, es donde se forma realmente lo que se llama el qué y el dónde. ¿Qué estoy viendo? ¿Dónde está la ubicación espacial de ese objeto? Es decir, si a mí se me daña el lóbulo temporal en alguna zona específica, yo pudiera no saber qué estoy viendo. Entonces pudiera poder tener un poquito de, como una especie de ceguera, nosotros lo llamamos agnosia, es decir, paso a desconocer qué es eso que estoy viendo. Eso puede pasar, y para redondear tu pregunta, vamos a ponerle ejemplos a nuestros oyentes y televidentes. Si me daña la zona del cerebro a nivel del lóbulo temporal que reconoce las caras, yo ya no voy a poder reconocer caras. ¿Ok? Ni siquiera la mía. Me voy a ver al espejo y no me voy a reconocer. Me voy a reconocer por la voz, por otras características, pero no voy a reconocer caras. Y eso no ocurrió por un problema a nivel del lóbulo occipital, que es el que nos enseñó, ocurrió a nivel del lóbulo temporal, que antes se decía, es donde está el área primaria de la audición. Sí, pero no es nada más la audición. Es que la visión es tan compleja que se toma el atrevimiento de invadir varios lóbulos. Entonces, si una persona se cae, por ejemplo, de lado, se golpea a este nivel, pudiera perfectamente, ¿por qué no?, perder el reconocimiento de rostro y pasar a ser ciego a los rostros. Es como un baile de rostros. Empieza a ver a una persona y entonces nunca podría reconocer un rostro de nuevo. Entonces eso se llama prosopagnosia. Fíjate que le colocan siempre como la palabra agnosia, la falta de reconocimiento. Hay muchos tipos de agnosia, obviamente. ¿Ok? Yo puedo ver una flor y entonces no reconozco la flor. Ahora, como estoy viendo, como yo veo, es decir, mi retina está bien, mandó la información perfecta a la corteza occipital, yo pudiera describir las partes de esa flor. Yo pudiera decir, es roja, aquí tiene algo afilado, que es como alargado, que parece un popote, pudiera incluso compararlo, estoy poniéndome en el lugar del paciente y es verde, qué cosa tan hermosa lo que estoy viendo, pero entonces tú dices, bueno, pero por favor, termíname de decir qué es, porque parece más bien como un poeta cuando está explicando algo. Y no me podría decir de repente un paciente que tiene algún tipo de agnosia visual aperceptiva, no me puede decir que eso es una flor, ¿ok? Si no me puede decir que eso es como una flor, es como que es ciego a esa flor, ¿ok? No puede comunicarse, está angustiado el paciente, no podría distinguir entre un zapato y un pie, y entonces decimos, bueno, pero qué curioso, aquí la retina está bien, la vía óptica está bien, pero alguna área cerebral se afectó. Entonces tenemos muchas agnosias. Vamos a poner un ejemplo. Si a alguien se le daña el área con respecto al movimiento, entonces tendría akinetopsia. Ve, pero no puede ver el movimiento. Entonces pasa a ser como una especie de ciego al movimiento. O ustedes dirían, si ve parte del movimiento, ya tendrían que hacer una clasificación. Ustedes, no sé, tiene baja visión para el movimiento. Dicen, qué increíble, puede llegar esto hasta allá así. ¿Cómo ve una persona que tiene akinetopsia, por ejemplo? Si alguna vez ustedes han estado en algún ambiente nocturno, alguna cosa, una fiesta, y hay un estroboscopio, saben que es como una luz intermitente, podemos ver a las otras personas como haciendo, como una especie de fracción, Ese principio de la luz estroboscópica es lo que se usa ahora en el entrenamiento visual deportivo, ¿verdad? Se colocan gafas estroboscópicas que a veces
permiten ver, otras veces no ves, una especie de flashes, y entonces es como, como si el estímulo visual a veces existiera, a veces no. Lo vemos por partes y eso obliga a nuestro cerebro a desarrollar, en este caso de los deportistas, mayores habilidades que la población en común. Pero entonces sí, hay problemas de visión que no tienen que ver nada más con la formación de la imagen, de la casita invertida que hay que enderezar. No, puede ser perfectamente tener baja visión o ceguera a los movimientos, baja visión a las caras. Puede uno llegar a, por ejemplo, ¿qué les digo? Y ya no les digo para no mostrar más síndrome. El síndrome de Capgras, por ejemplo. La persona reconoce todas las caras, ¿ok? Pero vamos a imaginar que ve a su mamá, ¿ok? Y resulta que dice, esa no es mi mamá, es una impostora. Esa se parece a mi mamá, pero no es mi mamá. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasó allí? ¿Qué le pasó a este señor? Se volvió loco, ¿ok? ¿Cómo que es una impostora? Bueno, la neuropsicología durante años intentó darle explicaciones de tipo freudiana, que tenía que ver de repente con cosas reprimidas, con el deseo sexual de repente, porque es el primer amor de la mamá, el niño. O sea, respeto mucho la neuropsicología, pero de alguna forma entonces la optometría se ha encargado de alguna forma, cada vez que se especializa, sobre todo en las áreas de rehabilitación visual, en baja visión, en terapia visual, en neurooptometría, cada vez el optometrista abarca y abarca y abarca y va desmontando de alguna forma mitos. Ya se sabe, por ejemplo, que esto no obedece a eso, simplemente que hay un cortocircuito, es decir, hay un área de reconocimiento donde está almacenada la cara de tu mamá. Pero la cara de tu mamá está conectada inmediatamente a un área que es emocional, por ejemplo, a la amígdala, y ahí desde la amígdala al sistema nervioso autónomo. Entonces, cuando tú ves a tu mamá, sientes algo de emoción. Eso pudiera explicarse también, vamos a imaginar que tú tienes una mascotita, un gato, que se llama Beto, y adoras tu gato o adoras tu perro, y tienes una conexión. Imagínate que un día digas, me sustituyeron a mi gato, ese no es mi gato. Es igualito a Beto, pero ese no es Beto. Entonces, uno dice, bueno, ¿y cómo es esto? Entonces, tiene que también haber una conexión entre lo que vemos y algo, y nuestra reserva emocional y nuestra reserva de memoria para también poder manejar este tipo de estímulos visuales. Por ejemplo, en este caso que les decía, el síndrome de Capgras, como hay hay como un corte de la vía que conecta a tu mamá con las emociones, tú ves a esa señora y dices, es igualita a mi mamá, pero no siento nada por ella. Es decir, no hay ninguna emoción, no siento el vínculo, el parentesco. Ahora, si en este caso agarra a mi mamá y se va a otra habitación y me llama por teléfono, bendición, mamá, bendiciones según el país donde estén, y mil halagos hacia la madre, hacia la padre, el hermano, la esposa, el esposo, los hijos. Pero uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, hay una desconexión entre la interpretación visual, es verdad, hubo un reconocimiento de Beto, del gato, de la mamá, pero ya se perdió el resto de las interpretaciones. Así es. Fíjate que es muy importante todo esto que nos mencionas. El cerebro es fascinante, desde el momento en el que es creado y hasta los últimos días de nuestras vidas nos da unas sorpresas increíbles, ya sea por los padecimientos que puede tener, por cómo se va desarrollando, cómo se regenera. Hay tanto que podemos sacar respecto al aspecto neurológico. Y también estos puntos que destacas nos sirven a nosotros como optometristas porque tenemos que conocerlos. Ya no nos podemos quedar nada más con que la refracción, o sea, es importante, pero no nos podemos limitar a lo que estudiamos en algún momento cuando estuvimos en nuestra formación universitaria, sino que debemos de ir más allá. Y sobre todo cuando ya estamos trabajando con población que va a tener este tipo de alteraciones neurológicas, visuales y demás, tenemos que estar preparados. Ejemplo, alguna vez recuerdo que nos tocó atender a un paciente con unas agnosias visuales, no sabíamos de nada, es más, ni reconocíamos el tema, hasta que ya uno se va a los libros, se trabaja ahí con el neurólogo de la mano y ya te van orientando un poquito. Y uno dice, ¿y cómo le tomo agudeza visual? Porque ese fue nuestro primer reto, tomarle agudeza visual a un paciente con agnosias, que no reconocía símbolos, que no reconocía números, que no reconocía, digo, pues ¿cómo le tomo la agudeza visual? Pues también aquí está nuestra parte de actualizarnos y saber cuáles son los puntos a favor o cuáles van a ser mis áreas de oportunidad con ese paciente. Porque lo que hicimos ahí, te platico y tal vez a algún compañero le sirva,
lo que hicimos fue un test de Teller, no había de otra. O sea, lo que nosotros le hacemos a los pequeñitos para checar las paletas de mirada preferenciales, conocen en algunos lados, pues con eso pudimos tomar agudeza visual, pero solamente teniendo la conciencia y la orientación de que eso era una agnosia y que su deficiencia era el reconocimiento a los números, los símbolos y demás. Pero ¿y si no? ¿Qué hacemos? Dejamos al paciente, no, pues sabe que es que no le puedo ayudar. Y así lo tenemos al paciente eternamente vagando por los consultorios hasta que llega con alguien que sí puede hacer el trabajo como se debe. Muy importante esto que estás mencionando, Pedro. Muy interesante tu comentario, cómo recurriste a las cartillas de Teller, ¿por qué no? Pudiera ser verdad, o de repente a las paletas de Lía, ¿ok? Pero me estás dando una buena idea, de verdad que puedes, bueno, no todo el mundo tiene cartillas de Teller, suelen ser un poquito grandes, ¿no? Suelen medir como, no sé cuáles tenías tú, pero suelen ser como una cartilla así como de 50 centímetros, ¿verdad? Con una imagen aquí de alguna forma, algunas franjas, pero tal como dices, esa información de Teller no se puede llevar a agudeza visual parecida a la de Snellen, ¿verdad? Y entonces, no, yo te felicito, Donny, porque es que yo sé cómo es tu pasión hacia esto. De repente a veces no le pones apellido a las cosas que estudias, pero sí, qué buena, qué bonita experiencia y que lo lograste. Y que lo lograste. Ahora, para los que nos están viendo, no tiene por qué haber una agnosia visual. ¿Ok? Pudiera ser simplemente que el paciente no hace cierre visual. El cierre visual es una de las habilidades básicas que se estudia en optometría. Es decir, si yo no formo a partir de una parte un todo, obviamente así me pongas una letra que es una E, no te voy a poder decir que es una E. ¿Ok? Eso pasa mucho, ¿no? Entonces, ahí que hay un defecto, o bueno, pudiéramos calificarlo en una agnosia, pero a partir de un defecto ¿de qué? Defecto optométrico llamado falta de cierre visual. ¿Okay? Así es, existen muchísimas variantes y aquí no hay, los pacientes que llegan no llegan con el cuadro ahí tal cual lo vemos o lo estudiamos en el libro, a veces van a hacer una combinación de una serie de enfermedades, de síndromes, de factores que van a hacer más compleja la atención de este paciente, pero de nosotros depende hacer bien este trabajo. Y pues también aprovecho para felicitarlos a los que están viendo estos programas, que cada emisión nos siguen, porque eso habla de que también quieren hacer su trabajo y de la sed que tenemos todavía por aprender. Y pues bueno, se nos fue el tiempo, Pedro. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. El tema da para bastante tiempo para echarnos unas pláticas tremendas que ya nos daremos personalmente, ya cuando todo esto pase. Y pues platícanos, ¿dónde te ubicamos? ¿Cómo te contactamos para alguien que quiera resolver alguna duda, que quiera enviarte a algún paciente? Cuéntanos. Muy bien, claro que sí. Actualmente estoy ubicado en la ciudad de Morelia. Los pudiera invitar a seguir una cuenta de Instagram donde voy a estar hablando de todos estos síndromes. A veces somos reacios un poquito a las redes, pero yo dije, bueno, tengo que comunicar de todos estos síndromes, información que le pueda dar a los optometristas. La cuenta se llama Neuromecaóptica. Por cierto, ¿qué es neuromecaóptica? Es que en Venezuela yo doy clase en un posgrado de oftalmología. Entonces, o se daba una clase como tal de neurooftalmología, o se habla de óptica, pero el oftalmólogo, obviamente, como sabemos todos, no domina tanto la parte optométrica, pero ni remotamente como ustedes. Tuve que crear un híbrido y lo bautizamos como neuromecaóptica y se da esta materia a todos los residentes de oftalmología. Entonces, bueno, ese es un dato muy interesante que toma en cuenta lo neurológico, lo mecánico rehabilitativo y obviamente la optometría neuromecaóptica. Entonces, así se llama esta página y esta cuenta, como le dice usted, esta cuenta de Instagram. Entonces, perfectamente pueden buscarla. No hay mayor información personal, porque la idea no es exhibirme simplemente en una página netamente académica. Y si ustedes entran, bueno, pueden empezar a ver algunos de estos síndromes que están hablando, que hemos estado hablando, algunas explicaciones neurológicas o no, para ello. Los invito entonces a seguir esta cuenta. Neuromecaóptica, solo tienen que escribir eso. Excelente y muy fascinante esto que comentas. Es importante que sigamos fomentando la difusión a través de las redes y pues en este caso de Instagram, me parece.
En de Instagram. Excelente, bueno, pues no se lo pierdan, sigan al doctor en la página que nos acaba de recomendar. Y Neuromecca Óptica, perfecto, muchísimas gracias. Y pues bueno, es un gusto, nos estaremos viendo próximamente y a todas las personas que nos están viendo en este programa, los invitamos a que si tienen dudas, comentarios, ahí pueden dejarnos un comentario y en medida de lo posible se les estará respondiendo en caso de ser necesario. Les mandamos un fuerte abrazo desde México. Abrazos a todos. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a ti y a todos los que nos oyen. Discapacidad con todos los sentidos. El programa de los especialistas de la baja visión.